Paz de Cristo, iglesia. Quiero predicar un mensaje en Isaías capítulo 59, verso 2, 3, 4 y 9. La palabra de Dios se lee así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, iglesia. Estos pasajes describen pecados adicionales que han impedido que el pueblo de Dios reciba bendición de Dios, iglesia. Esto es debido al pecado y la iniquidad que hacemos todos los días. Iglesia, el pueblo de Israel aumentaron sus iniquidades siguiendo las abominaciones de las naciones. Nunca Israel se convirtió a Dios, ni nunca aceptaron sus maravillas, ni nunca se arrepintieron a Dios de su iniquidad, iglesia. Dios dice en su palabra que Dios los entregó al ejército de los cielos a que le sirvieran a él, iglesia. El pueblo de Israel siempre apartaron sus oídos de Dios para no oír la voz de Dios en sus vidas. Dios les enviaba profetas para que advirtieran al pueblo cómo andaban ante Dios. Así está aconteciendo en estos tiempos con las iglesias de estos tiempos, desordenadas y desobedientes a Dios, para no oír la voz de Dios. Dios les envía palabra para que se arrepientan de su mal vivir. Dios se lo explica a la iglesia de hoy en día, que busquen a Dios de corazón en vuestra vida, para que Dios nos exalte cuando fuere posible, iglesia. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. De 21 años era un rey llamado Sedequías. Era un joven que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, iglesia. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que les hablaba de parte de Jehová. Dios hay veces que Él nos escoge para trabajar en el ministerio, pero no cuidamos lo que Dios nos da, iglesia. Mas el pueblo hacía escarnio del mensajero de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de su profeta, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio, iglesia. Así como este joven que hizo lo malo delante de Dios por no humillarse a Dios, así hay muchas personas de estos tipos, como este joven Sedequías, que rechazó la profecía que hablaron los profetas de Dios. Dios es el que llama y establece a sus escogidos, iglesia, para que prediquen el mensaje de salvación y arrepentimiento al pueblo que Dios escogió en este mundo. Primero, iglesia, lo que mira el pueblo de Dios es el predicador, pero no mira y no atienden de lo que sale de la boca de él. Si cae bien, escuchan, pero si cae mal, no escuchan. Pero yo les digo a esas personas que el profeta de Dios, oigan bien, no tiene culpa. Dios lo escogió, dice la palabra, para esta misión, porque el profeta depende de lo que Dios le dice a él en su espíritu. No nos equivoquemos con Dios. Todo esto llevó a la ruina al pueblo de Israel, su orgullo, a rechazar la palabra enviada por Dios, iglesia, para sus vidas cristianas. Dios siempre exhorta a su iglesia
diciendo: no te ensoberdezcas, le dice Dios a su iglesia, sino teme a Dios. En tu vida cristiana, le dice, porque nosotros, iglesia, no éramos pueblo privilegiado de Dios, iglesia. Dios, iglesia, no quiere que nos acontezca lo que le pasó a su pueblo Israel, que eran las ramas naturales y Dios las cortó y no las perdonó a la rama que era su pueblo Israel. ¿Qué pasaría con vosotros, iglesia, si le fallamos a Dios? Porque nosotros somos injertados al olivo. Yo, iglesia, creo que Dios no los perdona si le fallamos. Debemos de tener mucho cuidado con vuestra vida cristiana con Dios, iglesia. Dios, iglesia, no es hombre. Dios es espíritu. Dios fue rechazado por su pueblo Israel, iglesia. La palabra de Dios dice así, que el Dios de este siglo, oigan bien, ciega el entendimiento de toda la humanidad, dice la palabra. Así se encuentra todo este mundo rechazando a Dios en sus vidas. Pueden ponerse de pie en el nombre del Señor.